Bienvenidos a la séptima lección del curso Antiderivadas. En esta lección consideraremos los siguientes tópicos. Resolver integrales del tipo de funciones algebraicas racionales, las cuales son del tipo de un polinomio Pm de x de grado m y un Qn de x de grado n, en donde m es mayor que n. Consideraremos los casos en donde las raíces de q de x serán raíces reales y diferentes, raíces reales e iguales, raíces imaginarias, y finalmente consideraremos un caso con un ejercicio donde estarán todos los casos que vamos a revisar a lo largo de la clase. Espero les sea de provecho este video. Si ocurre de esta manera, por favor envíe un like y compártalo con otros. Si quieres disfrutar de otros videos disponibles, puedes suscribirte, lo cual es completamente gratis, y activar las notificaciones para cuando haya nuevos videos estés al tanto de los mismos. La solución de nuestra integral de tipo racional para integrales algebraicas, el caso más general que se presenta es cuando p de x sobre q de x diferencial de x, el grado de p es mayor que el grado de q. En este caso, bueno, vamos a hacer una pequeña división en donde vamos a dividir p de m entre q de n de x. El resultado de esta división será un cociente que multiplicado por q, ¿verdad? Y restado de m me va a dar como resultado finalmente un resto. Ese resto que queda lo vamos a formalizar de acuerdo con la siguiente ecuación. Va a decir que p de x sobre q de x va a ser igual a un cociente entero, ¿verdad? De x más un resto, que es una función de x, sobre q de x. Entonces, nuestra integral podrá resolverse de acuerdo con la siguiente forma. Integral de p de x sobre q de x será igual a la integral de el cociente de x diferencial de x más la integral del resto de x sobre q de x sobre el diferencial de x. Bien, la integral del cociente generalmente será una función polinómica de la forma a la x a la m menos n, hasta llegar degradándose a un número s por el diferencial de s. Esa integral polinómica tiene como solución, el primer término será a la x a la m menos n más 1 sobre m menos n más 1, hasta llegar a la última, que será sx más e. O sea que esa integral polinómica es una integral fácilmente resuelta de acuerdo con las tablas de integrales que nosotros hemos visto. El término Rx sobre Q de X diferencial de X va a considerar varios casos. Uno donde las raíces de Q de X son reales y diferentes, otras donde son reales e iguales, otras donde son raíces imaginarias. Y finalmente vamos a considerar un ejemplo, un ejercicio en donde vamos a tener una combinación de todos estos casos para ver cómo vamos a ir resolviendo cada uno de ellos. Entonces, consideremos entonces nuestro primer caso. Para la resolución de nuestras integrales racionales algebraicas, vamos a hacerlo a través del método de descomposición en fracciones simples. El primer caso que vamos a ver es cuando las raíces de q de x son reales y diferentes. O sea que q de x es de la forma x más o menos n, que multiplica a x más o menos q hasta x más o menos s, en donde cada uno de estos monomios son una raíz de q de x. Bien, vamos a escribir nuestra fracción r de x sobre q de x de la siguiente manera. Vamos a decir que es igual a un término a que no conozco sobre x más n, más b sobre x más o menos q, más hasta p más o menos s, en donde en el denominador de cada una de estas fracciones tengo una de las raíces del polinomio q de x. Lo que vamos a hacer a continuación es una suma de fracciones en el segundo término. Entonces tenemos el denominador común, el mínimo común múltiplo,
que será x más s por x más o menos q hasta x más o menos s. Si observo con detalle este denominador no es otra cosa sino q de x. Entonces, estas dos fracciones que tenemos aquí tienen el mismo denominador. Lo que no tienen es el mismo numerador, pero ya lo vamos a arreglar. Vamos a hacer la suma de fracciones. A que multiplica a x más s hasta x más o menos s. Más b que multiplica a x más o menos n hasta x más o menos s. Más p que multiplica a todos los elementos que tiene aquí atrás, desde x más o menos n hasta uno anterior a x más o menos s. Esos serían los términos que tendríamos aquí en el numerador. Bien, para que estas dos fracciones sean iguales, lo que necesitamos es, ya que el denominador es q de x, lo que necesitamos es igualar al numerador de esta fracción grande al r de x. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Los igualamos y los términos semejantes que tengamos en el segundo miembro serán idénticos o iguales a los elementos que tenemos en el primer miembro. En este caso, lo que vamos a igualar son los valores de los coeficientes de los términos independientes que tiene Rx con los términos independientes A, B hasta P que tenemos en este segundo término. Eso nos va a arrojar entonces, una vez conocidos A, B hasta P, una integral de la siguiente forma. Integrales desde A sobre x más o menos n más la integral de b sobre x más o menos p más la integral de x más o menos s. Aplicando la propiedad distributiva del diferencial, entonces quedan estas ecuaciones que están acá. Fíjense que sacando la a fuera del símbolo de integración, nos quedan unas integrales que son de característica inmediata, son unos logaritmos. De manera pues que aplicando la propiedad de los logaritmos nos quedará que la primera integral es el logaritmo de x más o menos n elevado a la a más el logaritmo de x más o menos q elevado a la b más el logaritmo de x más o menos s elevado a la p más c. Esa sería la solución de nuestra integral cuando x tiene raíces reales y diferentes. Consideremos ahora el caso cuando la factorización de q de x tiene raíces reales iguales, es decir, tiene raíces múltiples. Q de x es de la forma x más o menos n elevado a la s. Bajo esa condición vamos a tener una sucesión de fracciones, en donde en el numerador vamos a tener unas constantes como a, b hasta p, y en el denominador vamos a tener x más o menos n a la s en el primero, y así lo vamos a ir degradando con cada una de las fracciones hasta llegar a x más o menos n elevado a la 1. Entonces vamos a colocar como denominador x más o menos s degradado hasta llegar al índice o exponente 1. Esa será la forma como vamos a colocar las fracciones simples. Estamos diciendo que r de x sobre q de x es igual a esta sumatoria de fracciones. Y para ello vamos a realizar en el segundo miembro la suma de fracciones. El denominador será x más o menos n elevado a la s. Y dividido entre cada uno de los denominadores de las fracciones, vamos a obtener el numerador. Entonces, x más o menos s sobre dividido entre x más o menos s da 1 por a da a. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo sobre cada uno de los denominadores hasta completarlo, de manera que nos quedaría en el numerador a más b por x más o menos a la s, y el último término será p por x más o menos n elevado a la s menos 1. Como los denominadores son iguales, solo resta hacer igual el numerador. Entonces lo que vamos a hacer es
que r de x será igual al numerador de la fracción. Igualando los términos que tenemos tanto en Rx, los términos semejantes que tenemos de Rx con los términos semejantes que tenemos en el segundo miembro, estos elementos que están acá serán los coeficientes. Igualando entonces esos coeficientes de esos términos semejantes, hallaremos los valores de a, b hasta p. Y las integrales serán, como resultado, la integral de a por el diferencial de x sobre x más n elevado a la s, más b de la integral del diferencial de x sobre x más n a la s menos 1, más hasta p de la integral del diferencial de x sobre x más o menos n. Esas integrales las vamos a resolver de la siguiente manera. Esta integral que está acá es de la forma a la n más 1 sobre n más 1, su solución. Entonces, esta integral será a multiplicada por x más o menos n elevada a la menos s más 1 sobre menos s más 1. Y todas son de la misma forma. Finalmente, la última sí es distinta porque es un logaritmo. Entonces, nos queda más el logaritmo neperiano de x más o menos n elevado a la p más c. Como verán, pues la solución es relativamente sencilla. Veamos el caso ahora de las integrales cuando la factorización de q de x tiene raíces imaginarias. Las raíces son de la forma x al cuadrado más n por, que multiplica a x cuadrado más q hasta x cuadrado más s. En este caso, las fracciones las vamos a colocar de la siguiente manera. En el denominador vamos a colocar cada uno de los factores de x al cuadrado más n más q más s en cada uno de los denominadores. Pero en el numerador vamos a colocar un polinomio de la forma ax más b. Entonces en el primer término tendríamos ax más b sobre x cuadrado más n más otra fracción en donde estaría la segunda raíz, que sería x cuadrado más x, y en el numerador cx más d, y en la enésima tendríamos x cuadrado más s, y en el numerador tx más 1. Entonces, el problema nuestro será conseguir los valores de a, de b, de c, de d, de t y de u para resolver la integral. Van a quedar entonces una sucesión de integrales semejantes a esta. Integrales de ax diferencial de x sobre x cuadrado más n, más b por el diferencial de x sobre x cuadrado más n, más cx diferencial de x sobre x cuadrado más q, más la integral de dx sobre x cuadrado más q, hasta la última, que serían u de x sobre x cuadrado más s. Sería la enésima raíz que tendríamos como solución para la integral. Lo que vamos a hacer con las integrales que tienen x es completarlas de tal forma que tengamos en el numerador la derivada del denominador. Y eso lo vamos a hacer con cada una de las que tiene x. Las que tienen b, que no tienen x, las dejamos tal cual como están. ¿Okay? Completándolas, tendríamos que multiplicar aquí para multiplicarla por 2, dividirla por 2, de manera que la integral quedaría a medio de 2x diferencial de x sobre x cuadrado más n. La segunda quedaría c sobre 2 de 2x diferencial de x sobre x cuadrado más q. Y la última sería t medios de 2x diferencial de x cuadrado más s. Entonces, estas serían la forma de componer las integrales que tienen como x en el numerador. Eso nos va a dar como resultado unos logaritmos a medio del logaritmo neperiano de x al cuadrado más n, más c medios del logaritmo neperiano de x cuadrado más q, más t medios del logaritmo neperiano de x cuadrado más s, porque tenemos en el numerador
la derivada del denominador. Las otras integrales, b de x, b diferencial de x sobre x cuadrado más n, más d diferencial de x sobre x cuadrado más q, más u diferencial de x sobre x cuadrado más s, tenemos que resolverlas también y van a ser unos arcotangentes. Va a quedar b sobre la raíz de n del arcotangente de x sobre la raíz de n, más d sobre la raíz de q por el arcotangente de x sobre la raíz de q, más u sobre la raíz de s por el arcotangente de s de x sobre la raíz de s. Resumiendo entonces, nuestra integral de r de x sobre q de x diferencial de x para cuando tiene raíces imaginarias va a ser un conjunto de logaritmos de las raíces de q de x multiplicadas por las diferentes constantes que dijimos que teníamos que calcular, a, c, t, más un conjunto de arcotangentes que tienen como coeficientes b, d, u, que también tuvimos que calcularlos, y van a estar relacionados con los valores que tienen los términos independientes de las raíces imaginarias que componen q de x. Para comprender un poco mejor sobre el asunto, vamos a hacer un ejercicio y vamos a considerar en él un caso que no hemos considerado todavía. El problema es la integral de x cubo más 2x al cuadrado más 5x más 4 dividido entre x menos 1 al cuadrado y x cuadrado más 4 al cuadrado. El término x menos 1 al cuadrado es una raíz real que está repetida. En el caso del x cuadrado más 4 es una raíz imaginaria que también está repetida, ese caso no lo vimos, pero lo vamos a manejar a lo largo de la solución de este problema. Bien, en principio necesitamos entonces crear unas fracciones que en el primer caso, vamos a decir que en el caso real tenemos a sobre x menos 1 al cuadrado más b sobre x menos 1, o sea que se van degradando los valores del exponente hasta llevarlo a 1. En el caso de las raíces imaginarias, también están repetidas y también debemos hacer lo mismo, vamos a hacer tantas como indique el índice. En este caso vamos a tener 2. Vamos a tener c de x más d sobre x cuadrado más 4 al cuadrado más ex más f sobre x cuadrado más 4 diferencial de x. Esta será entonces la integral que nosotros vamos a tratar de resolver. Bien, vamos a decir que s de x es esta fracción que tenemos acá y que es igual a este conjunto de fracciones simples que hemos escogido para resolver el problema. Haciendo la suma de fracciones en el segundo miembro de esta igualdad, nos queda que la s de x es este término que tenemos aquí en lado, en donde lo que se ha hecho es dividir, tomar como mínimo común múltiplo x menos 1 al cuadrado por x al cuadrado más 4 al cuadrado y dividirlo entre cada una de las fracciones y el resto que me queda de la división lo multiplicamos por cada una de las constantes. Eso es lo que hemos hecho acá en esta fracción. Entonces nuestro polinomio Sx toma la forma en donde este numerador que está aquí es Rx y este denominador que está aquí es Q de X. Siendo esa la igualdad, entonces decimos que Rx vale esta expresión que tenemos aquí, que es el numerador, y debe ser igualado a este numerador que tenemos aquí en la integral, puesto que el denominador dijimos que era Q de X. En efecto lo ves. Bien, haciendo las operaciones que están indicadas acá y sacando de manera adecuada como factor común las diferentes variables con sus diferentes exponentes, tenemos que los coeficientes de x a la 5 son b más e, y así sucesivamente cada uno de ellos, x a la 4, x a la 3, x a la 2, x, y el término independiente, cada uno de ellos tiene un conjunto de coeficientes
que los acompañan. Esos coeficientes los vamos a igualar a los coeficientes que tienen el término de R de X. Entonces, por ejemplo, en el caso de X a la 5 es B más E, debe ser igual a 0, puesto que en Rx no tenemos X a la 5. De la misma manera, los términos de X a la 4, no hay los coeficientes de X a la 4 también debe ser 0, porque no tenemos X a la 4 en Rx. X a la 3 vale 1, de manera que estos coeficientes que forman parte de la ecuación deben ser iguales a 1. En el caso de X al cuadrado, la sumatoria de los coeficientes debe ser igual a 2. En el caso de X deben ser igual a 5. Y en el caso del término independiente deben ser igual a 4. Como tenemos acá un conjunto de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, ustedes lo resolverán de la mejor manera que ustedes puedan. Resuelto por el método de la matriz inversa, nuestro conjunto de valores son los siguientes. A 12 sobre 25, B 12 sobre 125, C menos 11 sobre 25, D 4 sobre 25, E menos 12 sobre 125 y finalmente F menos 72 sobre 125. Son los valores de A, B, C, D, E y F que hemos obtenido de esta ecuación que está aquí para igualarla con R de X. De tal forma pues que nuestra integral quedará de esta manera, ¿no? Donde arriba están cada uno de los términos que encontramos, ¿verdad? Acompañado de las X o solos, dependiendo de cómo hayan sido nombrados o bautizados al momento de hacer las ecuaciones. Aplicando la propiedad distributiva del diferencial, nos van a quedar entonces las siguientes integrales. Hemos sacado fuera las constantes, ¿verdad? Debemos resolver cada una de ellas. Las primeras que vamos a resolver son las dos primeras que vimos el método para el caso cuando teníamos raíces reales repetidas. Entonces, esta era la forma como debería tener la solución en ese caso. Aplicándola, nos queda entonces que sería 12 sobre 25 que multiplica a menos 1 sobre x menos 1, más 12 sobre 125 del logaritmo neperiano de x menos 1. Las siguientes que vamos a ver resueltas son la 5 y la 6. Esas las vimos cuando estábamos considerando las raíces de q que eran sencillas, pero eran imaginarias. Tenían entonces un logaritmo de cada uno de las raíces y un arco tangente que estaba referenciado al término independiente que tenía la raíz. En ese caso nos queda algo semejante a esto. Menos 12 sobre 125 por 2 logaritmo de x cuadrado más 4, menos 72 sobre 125 por 2 arco tangente de x medio. Bien, para la 3 y la 4 las veremos a continuación. Resolviendo nuestra tercera integral, tenemos lo siguiente. Es la integral de x diferencial de x sobre x al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. La vamos a resolver a través de un cambio de variable. El cambio será u igual a x cuadrado más 4. Diferenciando tenemos que el diferencial de u es 2 veces x por el diferencial de x, en donde x diferencial de x vale diferencial de u sobre 2. Haciendo el cambio, tenemos entonces que nuestra integral toma la forma diferencial de u medio sobre u al cuadrado. Sacando el un medio fuera de la integral, nos queda diferencial de u sobre u cuadrado. Esta integral es de la forma u a la n diferencial de u. Y su solución es u a la n más 1 sobre n más 1. De tal manera entonces que nuestra integral resuelta, la 3, quedará de la manera siguiente. Menos 1 sobre 2 que multiplica en el denominador a x cuadrado más 4. Eso es todo lo que necesitamos hacer para resolver esta integral. Como verán, es bastante sencilla y un cambio de variable muy fácil. Para la resolución de la integral I4,
que es la integral del diferencial de x sobre x cuadrado más 4 elevado al cuadrado, le vamos a hacer una pequeña transformación porque nos vamos a ayudar con el cambio trigonométrico. El cambio trigonométrico que vamos a aplicar es el cambio de la tangente. Vamos a decir que x medio es la tangente de x, por lo tanto x vale 2 veces la tangente de x. El diferencial de x es 2 veces la secante cuadrada de t por el diferencial de t. T es igual al arco cuya tangente vale x sobre 2. Y una interesante identidad que es tangente cuadrado de t más 1 igual a secante cuadrado. La vamos a aplicar en nuestro cambio de variable. Veamos. 2 secante cuadrado de t diferencial de t es el diferencial de x. 4 secante cuadrado de t, todo ese conjunto elevado al cuadrado, es la sustitución de la tangente cuadrado de t más 1 por la secante. Resolviendo ahora nos queda que en el numerador tenemos 2 secantes cuadradas de t, el diferencial de t, y resolviendo el elemento que tenemos aquí elevado al cuadrado, nos queda 4 al cuadrado, que sería 16, y secante cuadrado al cuadrado, que sería la secante a la 4. Reduciendo términos semejantes, nos queda 1/8 del diferencial de t sobre la secante cuadrada de t. Haciendo el cambio de secante cuadrado por coseno cuadrado de t, diferencial de t, tenemos listo la integral. Porque vamos a cambiar el coseno cuadrado de t por 1 más coseno de 2t diferencial de t, multiplicado por 1/2, y multiplicado por 1/8 me queda 1/16. La primera integral, que sería la del diferencial de t, vale t, y la segunda integral, que es la integral del coseno de 2t, vale seno de 2t sobre 2. De manera pues que nuestra integral resuelta en términos de t será t sobre 16 más 1 sobre 32, que multiplica a 2 veces el seno de t por el coseno de t, en donde estamos sustituyendo el seno de 2t. Bien, resolviendo acá tenemos, haciendo el cambio, que la integral I4 vale 1 sobre 16 del arcotangente de x sobre 2, que eso es lo que vale t, de acuerdo con lo que habíamos escrito aquí arriba. 1 sobre 16 por el seno de t. El seno de t es x medio sobre este radical que está acá. X medio multiplicado por este radical que está aquí. Y el seno, el coseno, perdón, es 1 sobre el radical. 1 sobre el radical. Eso sería ya el cambio, ¿no? Haciendo las operaciones adecuadas, nos queda entonces que nuestra integral I4 vale 16 veces el arcotangente de x medio más 1/8 de x sobre x al cuadrado más 4. X al cuadrado más 4 es este elemento que tenemos aquí interno dentro de las raíces. Como están iguales, x elevadas a la 1/2 las dos al multiplicarse, que se suman los exponentes, nos queda x cuadrado más 4. Y aquí sale un número 4, perdón, que es el que viene a ser este 4 que está acá. Sale aquí, se cancela con este 2, y el otro 2 que queda se cancela con el 16 y nos queda el 8. Es más o menos la forma como quedaría resuelta esta última integral. Recapitulando, tenemos entonces que comenzamos resolviendo la integral x cubo más 2x cuadrado más 5x más 4, diferencial de x, dividida entre x menos 1 al cuadrado y x cuadrado más 4 al cuadrado. La solución pasó por conseguir unos términos independientes, que eran unas constantes, para hacer una similitud entre el elemento de este r de x sobre q de x con unas fracciones simples. Entonces, este fue el resultado en las fracciones simples. Luego resolvimos las integrales. En el primer caso resolvimos las integrales 1 y 2. Después resolvimos las integrales 5 y 6. Y finalmente resolvimos las integrales 3 y 4.
Bien, como verán, este tipo de integrales pues, son integrales muy laboriosas, sobre todo cuando necesitamos hacer la resolución para encontrar el sistema de ecuaciones y la resolución del sistema de ecuaciones, que en algunos casos puede ser grande. En nuestro caso era un sistema de ecuaciones de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. En el caso de cuando las raíces son reales, hay otros métodos más abreviados para conseguir los valores de las constantes, pero cuando hay raíces imaginarias, pues entonces ese método ya no es tan efectivo. Bien, espero que les haya agradado este ejercicio y que en realidad haya cumplido con las expectativas que ustedes tenían para la resolución de este integral. Muchas gracias. Un gran placer haberles dedicado estos minutos y muy agradecido a ustedes por haber estado atentos hasta este momento. Nos despedimos no sin antes decirles que si ha sido de algún provecho este video, por favor envíe un like y compártalo con otros. Si quiere disfrutar de otros videos disponibles, puedes suscribirte y activar las notificaciones para cuando haya nuevos videos. Muchísimas gracias. Otra cosa muy importante, si tienes algún comentario o duda, puedes dejarlo abajo en los comentarios y pronto tendrás respuesta. Nos vemos pronto en el próximo video. Chao.